Una de las más grandes mentiras que nos vende el mundo es que no todos nacemos necesariamente buenos o que el hombre puede ser por naturaleza malo y que la religión es como una base de reglas sobre moral y ética y de conducta. Y pues en realidad esto es una gran mentira. De hecho, desde antes del inicio de la Iglesia Católica, ya los académicos romanos hablaban de un concepto llamado la ley moral natural, que es ese instinto del hombre a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Es ese instinto que nos lleva a querer autopreservarnos, a querer sobrevivir, a querer vivir, ese instinto a amar a nuestra familia, lo que nos ayuda a distinguir cosas como que el asesinato es malo, que el robar es malo. Y esa ley moral natural, Santo Tomás de Aquino la define como no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación. Hermosas palabras, esta reflexión de Santo Tomás de Aquino. Y es esta ley moral natural el cimiento de toda la doctrina social de la Iglesia. Toda la doctrina social de la Iglesia, en todos los temas, está cimentada en esta ley moral natural, que como nos dice Santo Tomás de Aquino, es un regalo de Dios, es una luz de Dios para ayudarnos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si bien es cierto que el hombre tiene una naturaleza caída y esa naturaleza caída es a consecuencia del pecado original, que en términos teologales se conoce como concupiscencia. Es esa herida que tenemos en nuestro espíritu, consecuencia del pecado original. Y si bien hemos estado hablando a lo largo de estos meses sobre los 7 dones del Espíritu Santo, sobre los frutos del Espíritu Santo, sobre los carismas y de cómo dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos vaya moldeando y nos vaya guiando hasta convertirnos en ese alter Cristo, esa obra cumbre que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero el problema es que muchas personas, y yo sé que nadie de los que está en esta clase no es su caso, aquí todos somos personas perseverantes y personas que tenemos nuestra mirada bien fija en Jesús, pero la gente en general está en la cultura del dame, 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 dame. Dame soluciones, dame ayuda, dame auxilio, pero no acostumbran dar, no acostumbran poner de su parte. Y eso es un reflejo también de nuestra propia naturaleza herida a consecuencia del pecado original. Y es por eso que el día de hoy quiero compartirles un tema que es la clave para nuestra santificación. No son los dones, que si bien aplicamos esto que vamos a ver, los dones nos van a ir perfeccionando y nos van a llevar a los frutos del Espíritu Santo, pero esto es lo que nos va a ayudar a santificarnos, esto es lo que nos va a ayudar a alcanzar esas gracias, esas bendiciones que Jesús nos ha prometido. Y estas son las virtudes, que a diferencia de los dones que el Espíritu Santo nos da, los dones, porque tenemos derecho a ellos para nuestra santificación. En cambio, las virtudes es algo que nosotros tenemos que ir trabajando, tenemos que ir perfeccionando, tenemos que poner de nuestra parte. Y esto nos cuesta muchísimo a los católicos y a las personas ateas, porque implica despojarnos de ese egoísmo, despojarnos de decir, me van a solucionar la vida, yo no tengo que hacer nada. Porque la virtud es una disposición habitual y firme, y repito, firme a hacer el bien.
Ahí ya ven por qué, ya entienden por qué la doctrina social de la iglesia está cimentada en la ley moral natural, porque es virtuosa. Porque las virtudes nos permiten no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de nosotros, no dar el mínimo, no ser buenos por compromiso o decir, bueno, te doy lo que me sobra para que tú le sobrelleves. No, ir más allá con todas nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales, que la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y elige hacer el bien a través de acciones concretas. Porque el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Recuerden que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en realidad somos imagen, somos pura imagen. Somos semejanza cuando entre más estado de gracia estemos, más semejanza a Dios, a Cristo tenemos. Entonces el objetivo es alcanzar esa semejanza a Dios, ser su imagen y semejanza. Y para esto hay que ir profundizando en esas herramientas que nosotros tenemos que ir trabajando, porque es a través de las virtudes que el Señor va a obrar a través de sus dones en nuestras vidas. Y es a través de las virtudes fortalecidas con los dones que vamos a dar frutos, que vamos a dar frutos en el Espíritu Santo. Yo sé que en la vigilia de Pentecostés hablamos de los 7 años del Espíritu Santo. Sé que terminando la vigilia, la semana siguiente hablamos sobre los frutos del Espíritu Santo, pero esto es más importante para su santificación. Esto es más importante para su santificación, porque estas virtudes, estas acciones refrendan nuestro sí al Señor. Entonces vamos a hablar primero sobre las virtudes humanas. Que las virtudes humanas guían nuestra conducta según la razón, es decir, la ley natural, la ley moral natural, esa inclinación a saber lo que es bueno y lo que es malo, y la fe. Y estas se agrupan en 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cada una de las virtudes está íntimamente ligada a un don del Espíritu Santo, a uno o más dones del Espíritu Santo. Y vamos a empezar hablando sobre la prudencia, que la prudencia es básicamente discernir a través de la razón en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Esto desmitifica la frase de el fin justifica los medios. Pero ¿cómo podemos tener esa razón, esa capacidad intelectual para discernir? Y es a través de la conciencia. Y una conciencia bien formada es una conciencia que es catequizada. Es una conciencia que está sumergida en la palabra y en las enseñanzas de nuestro Señor. Es una conciencia que está en constante comunión y con una vida sacramental plena. Eso es ser una persona prudente, saber distinguir del verdadero bien a lo que no es tan bueno o lo que es malo y los medios adecuados, los medios justos para realizar estas obras. Un don del Espíritu Santo que está íntimamente relacionado a esta virtud, que es el don del Espíritu Santo que lo perfecciona, que lo complementa y lo lleva al siguiente nivel, es el don de consejo. Porque el don de consejo es esa fuerza, esa moción sobrenatural a distinguir el camino bueno del camino malo, de lo que nos lleva a la salvación y lo que nos lleva al pecado. Obviamente, si nosotros tenemos una conciencia bien formada, si perseveramos en la virtud de la prudencia, el don del consejo va a obrar en nosotros en mucho mayor proporción y va a dar muchísimo más frutos. Y a los que son papás es muy importante y esa es su labor principal, es formar conciencias, formar la conciencia de sus hijos.
formar la conciencia de sus hijos entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ser un cristiano y lo que es ser del mundo. Y esto nos lleva a la siguiente virtud, que es la virtud de la justicia, que consiste en el constante y la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Justo. Cada quien lo suyo. No más, no menos, sin hacer chanchullas, sin robar, sin hacer tranzas, ni nada. A darle a Dios lo que es de Dios y lo que le corresponde al prójimo, lo que le corresponde al prójimo. Pero esta virtud es incompleta. Esta virtud se complementa, esta virtud se perfecciona cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo viene en nosotros e infunde el don de la caridad. Que el don de la caridad es ser dóciles a la voluntad de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. ¿Y qué hace Dios? Nos bendice, nos ama y no se cansa de bendecirnos, no se cansa de amarnos, nos da en abundancia. El justo da lo que es justo, da lo que es necesario, nada más, no da menos. Pero una persona con el don de la caridad lo entrega todo, así como lo hizo Jesús en la cruz por nosotros, que lo dio todo por nuestra salvación. La justicia se perfecciona a través del don de la caridad. Y esto me lleva a la siguiente virtud, que es la fortaleza. Que es cuando nosotros usamos nuestras propias fuerzas que están cimentadas en una conciencia bien formada y una conciencia bien justa, que nos hace ser constantes en la práctica del bien. No irnos por las salidas fáciles o decir, bueno, en esto sí puedo irme por la fácil porque al cabo no hago daño. De pecado en pecado, le vamos abriendo puertas al enemigo para que entre en nuestra vida y cada vez vayamos pecando en mayor medida. Y lo que perfecciona esta fortaleza humana, cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, cuando nosotros ya no podemos, el Espíritu Santo llega y nos da el don de la fortaleza. Nos da esa fuerza sobrehumana para superar las tribulaciones, para mantenernos firmes en la fe. Y eso nos lleva a la virtud de la templanza. Esta virtud también está muy íntimamente ligada al don de la fortaleza. Porque la templanza modera nuestra atadura a los placeres mundanos, a los placeres de los sentidos. Y también procura que seamos moderados en el uso de los bienes creados, que no seamos personas que estemos atadas a lo material. Y aquí es donde entra, donde lo perfecciona el don de la fortaleza, dándonos esa resistencia a aguantar las tentaciones. Aquí es donde también entra el don de ciencia, que nos ayuda a ver la creación como la ve Dios y nos hace también ser más mesurados y decir, bueno, tampoco no podemos andar talando árboles a diestra y siniestra porque nos vamos a quedar sin árboles. Pero esta es una virtud que en el mundo de hoy en día carecemos gravemente porque vivimos en una sociedad, como les comentaba al principio, de dame, 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 quiero, necesito, quiero más. Y la templanza nos ayuda a moderar todos esos impulsos, nos ayuda a no ser esclavos de la carne. Y esto nos lleva a las virtudes morales. Que las virtudes morales, a diferencia de las virtudes humanas, que las virtudes humanas nosotros a través de la ley natural, de esa luz que Dios nos da, que podemos distinguir que pegarle a alguien no es bueno, las virtudes morales crecen, se perfeccionan a través de la educación,
a través de la catequesis, a través de formar conciencias. Por eso yo les comentaba, a los que son padres, a los que son madres, su mayor responsabilidad es formar la conciencia de sus hijos. Porque si no tienen una conciencia bien formada, no van a saber, no van a tener las herramientas para ir desarrollando las virtudes morales, que las cuales se engloban en lo que se llaman las virtudes teologales, que son tres, que son la fe, la esperanza y la caridad. La virtud de la fe, a través de la virtud de la fe, a través de esa catequesis, de esa iglesia doméstica, de llevar una vida sacramental, creemos en Dios y en todo lo que nos ha revelado. Y que la Santa Iglesia, que el magisterio de la Iglesia nos propone como objetos de fe. Obviamente, el intelecto humano puede ser seducido por los engaños. Hoy en día hay muchos engaños, muchas falsas ideologías, muchas salidas fáciles. Pero ¿qué es lo que perfecciona la virtud de la fe? Y es el don del entendimiento. Porque el don del entendimiento nos hace penetrar en los misterios de la verdad revelada, nos hace tener ese conocimiento intuitivo y aceptarlo plenamente. Y refuerza nuestra fe, aviva nuestra fe. Creemos en las promesas que Jesús nos hizo. Y eso nos lleva a la virtud de la esperanza. Porque esa virtud nos hace desear y esperar a Dios con una confianza total en esa promesa de vida eterna, en sus gracias, en sus bendiciones, y que nosotros por derecho tenemos acceso a esa victoria de Jesús en la cruz, esa victoria sobre el pecado, pero solo basta con que nosotros nos apropiemos de ella y que perseveremos a través de estas herramientas. Y eso nos lleva al don de la caridad, perdón, a la virtud de la caridad, que es el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, así como a nosotros mismos. Porque así como Jesús nos dijo en su palabra, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la virtud del amor. Esta es la virtud que es el vínculo perfecto de todas las demás virtudes. Es esa virtud que nos lleva hacia afuera, que nos lleva a dar y desear el bien a los demás, que es lo que nos lleva a la misericordia. Y lo que perfecciona la virtud de la caridad es el don de la caridad, el ajustarnos a la voluntad de Dios. Y Dios es amor. Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere salvos, Dios nos quiere felices, nos quiere en paz. Porque también nuestro Señor quiere, a través de su Santo Espíritu, irnos moldeando en un otro Cristo, irnos haciendo más semejante. Gracias. Es a través de esta virtud de la caridad en donde nosotros aprendemos a amar a los demás y ir en salida y auxiliado a través del don de la caridad que nosotros buscamos imitar a Jesús, que amamos al prójimo, que nos amamos a nosotros, que buscamos hacer la voluntad, somos receptivos a la voluntad de Dios. Y eso nos saca de ese caparazón del egoísmo, de ese caparazón del yo hacia la comunidad, de ese caparazón de yo primero, luego yo y después tal vez yo y tú quédate a un lado. No, las personas que perseveran en la virtud de la caridad y que se perfeccionan a través del don de la caridad,
Son personas que dan amor. Son personas que se están acercando a ser en un otro Cristo. Son personas que son imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Por eso es que la virtud de la caridad es el vínculo de la perfección de todas las virtudes. Y si nos vamos perfeccionando en las virtudes, los dones del Espíritu Santo se potencializan. El don de la sabiduría, que es el don que nos hace gozarnos en Dios, en sentir el amor de Dios de manera vivencial, ser copartícipe de esa divinidad. El don del entendimiento, que es aceptar las verdades reveladas, el ir penetrando los misterios de la verdad para nuestra santificación, nuestro crecimiento, el don de consejo que nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos quiere llevar al pecado, el don de la fortaleza que nos da esa fuerza sobrehumana en los momentos de tribulación, el don de ciencia que nos ayuda a ver y a contemplar la creación con los mismos ojos que Dios la ve, don de piedad que nos hace ajustarnos a la voluntad de Dios, y por último, el don de temor de Dios que nos hace repudiar el pecado ante todo, que nos hace querer nunca, nunca, nunca querer hacer algo que ofenda a nuestro Padre amoroso. Hermanas y hermanos, estas son las herramientas. Esto es el granito de arena que cada uno de ustedes tiene que poner para su crecimiento. Y me incluyo en esto. Todos tenemos que irnos perfeccionando, tenemos que irnos moldeando y tenemos que ir perseverando en las virtudes para que a través de los dones del Espíritu Santo demos fruto y seamos fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, que el Señor los colme de bendiciones. Y ahora pasamos con nuestra sesión de comentarios y preguntas.